Muy buenas noches, bienvenidos a Tocando Vidas. En estos momentos tan difíciles de temblores y problemas muy serios para las estructuras, para las construcciones, hemos pedido la asesoría de Francisco García Álvarez. Francisco, Hola, ¿cómo Esteban, estás? ¿cómo Buenas estás? noches. Muy bien, buenas noches. Él es presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y creo que nos puede dar muy buenos tips el día de hoy en la noche. Francisco, ¿en qué se debe de fijar una persona si tuvo alguna grieta en su estructura, en su construcción? Creo que lo primero que hay que definir es si es de un elemento no estructural o de un elemento estructural. Parece complejo, pero no lo es tanto. ¿Y cómo se define lo no estructural? Lo no estructural son los muros que dividen las habitaciones de una casa o de un edificio. Hay algunos edificios que sí cargan, pero la forma más fácil es si hay una fisura totalmente horizontal, aunque se vea chuequita, pero horizontal o vertical, quiere decir que ese muro es divisorio y pues simplemente se desligó de la estructura. Y si ven elementos más robustos como columnas hacia los extremos, esos elementos son estructurales y esos son los que hay que tener precaución de que no tuvieran alguna fisura. O sea, el elemento estructural son las columnas. Sí, las losas, las traves. Pero no hay muros de carga. Sí, sí hay muros de carga y ahí habría que ver qué estructuras los tienen o no. Pero la forma más fácil de determinar si un muro es divisorio es si las fisuras son horizontales o verticales junto a las columnas o a las losas. Creo que esa sería una buena regla. Y si el muro aparece una fisura en diagonal, pero nada más en una dirección, normalmente esos muros son divisorios. ¿Y si aparece una X? Si aparece una X, ese muro puede ser de carga. Sí. ¿Y entonces sí es peligroso? Pues sí, hay que tener un poco más de precaución y revisarlo, hablarle a un especialista que lo revise. Las grietas o fisuras en X indican que ese muro trabajó en ambas direcciones. Cuando los muros son divisorios y trabajan en una dirección y se agrietan, ya no tienen la capacidad de trabajar en la otra dirección porque no son parte de la estructura, son muros divisorios. Pero cuando sí se presentan en X, normalmente esos muros son de carga y hay que tener precaución. ¿Y qué tan grave debe de ser una fisura para que nos llame la atención? O sea, Sí. ¿es una fisurita así o...? No, probablemente fisuras de 1,5 milímetros, 2 milímetros, tengamos que poner atención. Si nada más son fisuras menores, entonces no tanto, No, aunque sean en X. Exactamente. Quiere decir que ese muro empezó a trabajar, pero se comportó bien, los muros trabajan, están diseñados para eso. Cuando las fuerzas son muy fuertes, esos muros pues llegan a su límite y pues se agrietan de más. Y muchos de los casos se pueden reparar. Ustedes están haciendo peritajes en la Ciudad de México. En esta primera etapa, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural se junto con el Colegio de Ingenieros Civiles de México, 550 personas más o menos, todos ingenieros, entre muchos años de experiencia, más de 20, y estudiantes de las facultades de ingeniería de la UNAM, del Politécnico, de la Universidad Autónoma Metropolitana, para salir a revisar la Ciudad de México, para peinarla. No solamente para un ejercicio social, de ayuda a la sociedad en sí y al gobierno, el Instituto Federal y el Instituto de Seguridad de las Construcciones, sino también como un ejercicio científico, porque nosotros tenemos que aprender de esto y para que nuestras estructuras en un futuro pues, sean más seguras, ¿no? Todo es perfectible y creo que este es el caso, es un buen ejercicio para aprender. Una estructura que se construyó de acuerdo al reglamento posterior a 85. Sí. En un sismo como el del 19 de septiembre, de 7.1. Sí. ¿Debió de haberse comportado bien o el reglamento ya nos está quedando chico? No, debió haberse comportado bien y de hecho podríamos decir que en general así fue. Solamente conozco 3 casos que han sido muy sonados de estructuras que colapsaron, que fueron diseñadas después de 1985. Hay muchos daños en estructuras nuevas, pero también hay registros que en zonas del sur de la Ciudad de México, donde no había evidencia de daños como los que tenemos ahora, las fuerzas, las aceleraciones han sido muy grandes.
Nosotros los ingenieros usamos la ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Casi todo el mundo la vimos en secundaria o en prepa. Exactamente. ¿No? Y entonces, para conocer la fuerza, necesitamos la masa, que es propia del edificio, las losas, las columnas, nosotros mismos, nuestras camas, los libreros, ¿no? Y la aceleración la da el suelo. Esa es la que no conocemos y suponemos. Y no había evidencia en el Valle de México de aceleraciones tan grandes como las que se presentaron ahora, irónicamente, el 19 de septiembre de este año de 2017. ¿Y esa aceleración varía, digamos, de una colonia a otra? Sí, varía de una colonia a otra y también varía en función de dónde fue el sismo. Este sismo fue muy peculiar. Se sabía que había una posibilidad de un sismo intraplaca, un sismo muy adentro de la costa. A nosotros los sismos que nos afectan son en la costa. Y este fue muy adentro. Y esos sismos intraplaca no había evidencia de que fueran tan grandes. 5.6, 5.5, 5.7, pero no 7.1. Un sismo de 7.1 grados a 100 kilómetros de la Ciudad de México, pues tenía un potencial grande y así lo demostró. Y volviendo al tema de los reglamentos, creo que las estructuras que se diseñaron después de 1985 se comportaron relativamente bien. Nosotros diseñamos las estructuras para que no se caigan. Ese es, a partir de 1985, ese reglamento, de hecho ese reglamento sale en el 86, pero a partir de ese evento cambia la filosofía. Y la idea es que no se caigan. Se pueden tener mucho daño no estructural, puede haber daño estructural, pero siempre tenemos que evitar que se caigan. Y así fue, creo que así fue, excepto esos 3 casos muy particulares que habría que definir. Porque a mí me ha dicho gente un poco alarmada, ¿no? Qué barbaridad, estamos viviendo en una ciudad en donde el reglamento no se cumple, quién sabe en dónde estamos viviendo y si el edificio o la casa está bien construida, etcétera. Mi respuesta es muy similar a la tuya. Oye, perdóname, pero para la fuerza de ese temblor, la ciudad se comportó como una ciudad bien construida. Yo no quisiera ver ese temblor en Manhattan. No. Ahí se cae todo Manhattan. Sí. ¿No? Entonces, ahora, ¿habrá que volver a cambiar el reglamento después de esta experiencia? ¿O más bien lo que se cayó era antes de 85 y lo que fue después de 85 fue evidentemente una mala construcción? Bueno, esto es muy importante, esta pregunta es muy importante. Y evidentemente va a causar polémica en los meses próximos. Ya existe una propuesta de modificar los reglamentos, porque los reglamentos tienen que ir evolucionando según va evolucionando el conocimiento. Y en 30 años el conocimiento ha evolucionado y sabemos más y tenemos mejores herramientas, las computadoras son más poderosas, podemos hacer análisis más sofisticados, tenemos más registros de estaciones acelerográficas. Una estación acelerográfica no es más que un aparato que puede medir las aceleraciones. En el 85 solamente había 3. Ahora en la Ciudad de México ya hay una red acelerográfica, entonces ya tenemos muchísima más información. Y entonces los reglamentos tienen que evolucionar según va evolucionando el conocimiento. Y el reglamento nuevo estaba listo, ya estaba listo. Estaba ¿Propuesto por quién? Por el Instituto de Ingeniería, por la Universidad Autónoma Metropolitana, por un comité asesor del Gobierno del Distrito Federal en Seguridad Estructural. Son la gente que sabe de estructuras, que sabe de sismos, geofísicos, geólogos. ¿Y este reglamento nuevo, sí, si pasase como lo están proponiendo, es suficiente o después del temblor todavía lo van a revisar? Yo creo que estos comités van a evaluar algunas cosas de ese reglamento en función de los contenidos. Porque una cosa es la estructura y los muros y otra cosa es lo que tienes adentro. Y ha habido videos, porque ahora hay acceso a muchas cámaras de seguridad, ha habido videos donde se ven los contenidos, los libreros, los cajones, los archiveros, los cajones volando. Y entonces esa es una respuesta que hay que controlar de las estructuras. Y se puede controlar, hay forma de controlarlas. Ya hay tecnología, por ejemplo, la Torre Mayor tiene amortiguadores, ¿no? Y digamos, obviamente no creo que tengas la respuesta, pero
con un nuevo reglamento, ¿qué tanto más se encarece la construcción? No tengo la respuesta exacta, pero sí ha habido estudios, porque es parte de todo ese proceso de formar un reglamento, en donde a los despachos de diseño, los investigadores les pidieron sus diseños antes y hubo una participación de los despachos de diseño para hacer un post-diseño con el nuevo reglamento y andan aproximadamente como del 15%. En México, la gente construye sus casitas y sus viviendas y mucha construcción, pues, empíricamente, ¿no? Autoconstrucción, que le llamamos nosotros. Autoconstrucción, pero no asistida, No. Sino más bien empírica. Sí. El otro día estaba viendo cifras de que el 75% de toda la vivienda en México se ha construido así. Sí. ¿Qué se recomienda para eso? Mira, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, junto con el CONACYT y con la CONAVI, hace 6 años, emitimos unos cuentitos, unas historietas. Desafortunadamente, todas las impresiones que teníamos las mandamos a Chiapas y a Oaxaca con el sismo del 7 de septiembre, porque es donde más se necesita esto. La Ciudad de México no está tan ávida de esto, ¿no? La Ciudad de México tiene una capacidad a lo mejor para contratar a un ingeniero o un arquitecto, pero en zonas suburbanas o rurales estos son muy, muy, muy apreciados. Los tenemos en electrónico, te los voy a proporcionar con todo gusto. Y son guías de reparación de vivienda, porque hay viviendas que se pueden reparar, y guías de autoconstrucción que en formato de historieta te pueden decir más o menos qué hacer para no ser tan vulnerable a eventos, no solamente sísmicos, no solamente eventos sísmicos, porque esto es a nivel nacional, sino también eventos meteorológicos. Muy bien, Francisco. Pues muchísimas gracias. No, muchas gracias. Muy interesante, lástima que el tiempo sea tan tirano, sé. Pero pues a seguirle dando Claro y que sí. esperemos tenerte pronto de nuevo aquí en este programa. Cuando lo desees, yo con todo gusto vengo a platicar con ustedes. Y gracias a todos ustedes. Espero que hayan aprendido algo útil hoy en la noche.